Hola, bienvenidos ya a nuestro último programa de la semana aquí en Junta Médica. Hoy es viernes, ya saben lo que toca, hablamos de la salud mental. Así es, Paola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy día vamos a hablar del trastorno límite de personalidad. Borderline. Claro, que tienen ciertas frustraciones y vamos a ver ahora cuáles son las características y cómo se trata. Empezamos el programa. Hablamos del borderline, el trastorno límite de la personalidad, que a veces se confunde con la bipolaridad. Claro, son cosas totalmente diferentes, puesto que en una hay dos tipos de estados de ánimo, por decir así, y en el otro hay mucha impulsividad, hay cosas al límite que vamos a ver ahora en detalle. Vamos a empezar, vamos a saber, ¿no? Bueno, más que saber y empezar, vamos a entender cómo se diferencian, ¿no?, ambos trastornos. Sí, pero antes de empezar, Paola, yo quería hacer recordar a la gente que no se olviden que hasta el 30 de junio va a ser la vacunación a nivel nacional y que obviamente, pasando esta fecha, todos los centros de salud del país siguen con las vacunas y lleven a sus niños. Ahora con los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos van a venir muchas personas de otros países que quizás no hayan tenido vacunas, por lo tanto tenemos que recibirlos a todos, somos el país anfitrión, y recibirlos fuertes, sanos, vacunados contra todo. Y hablando de infecciones y de enfermedades contagiosas, ¿no?, hoy Aura nos va a contar en una nota, ¿no?, si hay algunas enfermedades o algunas infecciones que las mascotas nos pueden contagiar a los humanos. Claro, es una nota muy interesante porque las personas, muchas de ellas, duermen con su perrito, duermen con su gato, le dan besito en la boca, los aplastan, los apachurran, van por todas partes. Y hay que ver, pues, si es que esto podría traer alguna consecuencia para la salud de la persona. Claro, ¿no? ¿Existe alguna infección de los perros o de los gatos que afecte a los humanos? Ahora lo vamos a averiguar, ¿no?, junto con Aura. Bien, hoy día vamos a hablar del borderline. Las personas que tienen mucha trastorno de inestabilidad en lo que es el estado de ánimo, en las relaciones interpersonales, se frustran mucho. Para eso tenemos ya nuestros invitados aquí en la Junta Médica. Yo estoy contenta con los invitados que han venido el día de hoy porque, o sea, siempre contamos con un panel de lujo, pero nuestros invitados ya se están luciendo, ¿no? Yasmín Ardiles, psicóloga clínica del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, ¿no? Por otro lado, el psiquiatra Abel Sagástegui, del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideo Noguchi, ¿no?, y también María Luisa Rosasa, ¿no?, médica general y psicoterapeuta. Definitivamente, ¿no?, tenemos un gran panel el día de hoy, una gran junta. Recuerden que estamos en vivo y ya estamos recibiendo consultas, pero tenemos hasta las 11:30 todavía para recibir todas sus preguntas. Así que ya han visto a nuestros grandes médicos el día de hoy aquí en la Junta Médica. Así es, este trastorno, por eso es el panel de lujo, porque es un trastorno que tiene varias aristas, muchas frustraciones en muchos aspectos, sobre todo también en la parte personal, en la parte de buscar una pareja. Son relaciones muy inestables, la frustración ante un tema que cualquiera podría superarlo, se hace mucho mundo y pueden renunciar a muchas actividades. A ver, vamos con el dato número 1. El trastorno límite de personalidad provoca en las personas afectadas patrones de emociones inestables, impulsividad e ira extremas y dificultad para relacionarse con los demás, ¿no? Las personas con ese trastorno presentan otras alteraciones como depresión, ansiedad, conductas autoagresivas y hasta suicidas. Así es. Así que vamos a ver, pues este trastorno no es tan fácil ni tan simple, bastante complejo, y obviamente pues hay una serie de preguntas y actividades y terapias que se van a realizar porque las personas con trastorno límite de personalidad pueden vivir tranquilamente, pero con tratamiento subyacente. ¿No? Y ahí ya estamos recibiendo algunas consultas. Una de ellas nos decía, por ejemplo, si el borderline tiene cura, ¿no? Pero César también nos ha escrito, ¿no?, desde muy temprano, ahí tiene la pregunta en su pantalla, y dice, ¿tendrá mayor riesgo de cometer suicidio una persona diagnosticada con personalidad borderline? Bueno, la respuesta definitivamente la tienen nuestros expertos, ¿no?, aquí en la Junta Médica. Un placer tenerlos de nuevo aquí en el programa. ¿Cómo están? Hoy un poco más, ya me botan de la mesa. Ya ni espacio tengo para poner mis cosas. ¿Qué tal? A ver, quizás la pregunta de César nos puede servir, ¿no?, como introducción a nuestro tema del día. ¿Quién empieza? Abelito. Bueno, las personas con trastorno limítrofe de personalidad, indudablemente que tienen mayor riesgo de cometer estos actos de suicidio, ya que son muy impulsivas y no suelen medir las consecuencias de lo que van a realizar.
¿Esa es la diferencia con el bipolar? Ya. Son dos cosas. La personalidad limítrofe, como lo dice, es un trastorno de la personalidad. La personalidad es una forma de ser, es una forma de actuar, de enfrentar el mundo, ¿no? Es una forma de entender al mundo, de interpretar al mundo, y de esa interpretación cada uno actúa y tiene conductas determinadas. Y esto nos lleva a que hay personas que empiezan a tener formas de ser algo desadaptativas, digamos, y no nos permite relacionarnos adecuadamente con las demás personas, con nuestro entorno en general, o a no sentirnos contentos con nosotros mismos. Y esto es algo constante, de siempre. O sea, la persona siempre es así, siempre actúa así. Esa es personalidad. En cambio, el trastorno bipolar es una enfermedad que tiene un inicio más o menos detectable generalmente, y además se da por episodios. Hay periodos en los cuales la persona está muy estable y funciona sin ningún problema. Hay episodios en los cuales el ánimo puede estar muy elevado, está sumamente alegre, excesivamente alegre, habla mucho, y otras en las cuales puede estar muy triste. Pero no es que cambie de un momento a otro, sino que son meses, periodos, son etapas. claro, semanas. Se pone muy alegre, semanas en las que está muy bien, y puede haber semanas en las que está triste. También debemos decir que hay algunos bipolares, más o menos el 14%, que solo tiene episodios de alegría excesiva, no tiene episodios de depresión, y también se llaman bipolares. En cambio, en el border, el cambio en el estado de ánimo es más rápido, ¿no? Sí, o sea, en rápido. el mismo día, ¿no? Es más extremo. Es más extremo, pero es... por ejemplo, en un bipolar se habla pues que hay cicladores rápidos que pueden tener hasta 4 episodios, ¿no? Al año, cosas así. El bipolar va y viene con El border. con mucha mayor rapidez, ¿no? O sea, Claro. y siempre hay un evento vital que puede desencadenar ese cambio de humor. Estoy muy contenta, estoy tranquila y de repente pasa algo y ya, ira inapropiada, conductas disruptivas, ¿no? Irritabilidad. Y ellos mismos se dan cuenta, pero no pueden controlarse, ¿no? Porque la inestabilidad no les permite controlar la impulsividad. Hay mucha variabilidad, tanto en los impulsos como en el ánimo. Uno puede estar bien y de repente sentirse mal, y o sea, a la hora, 2 horas, otra Ya vez estás estar bien. Y se suele confundir, porque más bien las personas dicen, ¿no? Mi amigo tal, ese es bipolar, Sí. ¿no? Porque fluctúa de un polo al otro. Alguna vez algún paciente me dijo, mi amiga tal es tripolar, ¿no? Tripolar. Claro, porque sus cambios, y entonces le expliqué, Claro, por sus cambios, por ¿no? los cambios, ¿no? A veces está muy bien con uno, por ejemplo, uno dice, es mi mejor amigo, y dentro de un momento dice, ese es mi peor amigo. Lo odio, que lo he odio con conocido. todo mi corazón. Sí, ¿no? Entonces, ¿No? esas Bueno. variaciones. Bueno, nos ponemos serios porque va a hablar ya. No, pensaba que, o sea, claro, digamos que los bipolares, si se tuviera que hacer una comparación más aterrizada al mundo real, sería como algo más estacional, ¿no? Que va a durar unos meses en promedio, y que en el caso de los borders, los pacientes borders, esta inestabilidad o esta fluctuancia es del día a día, y que generalmente es desencadenada por una situación de frustración, ¿no? Que los desestabiliza a ellos en términos anímicos, emocionales, que básicamente tiene que ver con el trastorno en sí mismo, ¿no? Algo importante allí en la frustración es que uno de los criterios para hablar de trastorno de personalidad es justamente que las personas no logran sus metas, y eso los frustra con facilidad. Claro. Y es una frustración que puede ser razonable como algo que me frustra, pero es desmedida, ¿no? Porque tienen un mundo interno, o sea, la forma en que lo ven es demasiado subjetivo, no se ajusta a la realidad. No es proporcional. No es proporcional. No es proporcional en relación al evento. Ajá. ¿Es lo mismo decir un fronterizo que un border? Claro, trastorno traducción. fronterizo. Claro, pero ahí hay que hacer tener una cuidado. diferenciación. Algunas personas, hay un fronterizo hablando de coeficiente intelectual también, ¿no? Hay que tener cuidado con hay que tener esa cuidado con eso, diferencia. porque a veces A ver. se puede... Vamos con este dato. Hay que poner un timer acá. Sí. Porque el médico de cabecera está hace rato levantando la mano que quiere hablar y nadie le da pase. A ver, el TLP es una enfermedad mental difícil de diagnosticar. Se requiere de la presencia recurrente de conductas autodestructivas, actitudes o amenaza de suicidio o automutilación. ¡Wow! Hay con mucha frecuencia esta sensación crónica de vacío hace que los pacientes se lesionen, ¿no? No necesariamente con el deseo de suicidarse,
pero sí con la búsqueda de tener sensaciones. Al sentir vacío se cortan, sienten dolor y es una forma de sentirse vivo. O sea, como no lo ellos hacen para cuentan. llamar la atención. Tiene a veces su dosis porque son bien dramáticos, suelen ser personas dramáticas, pero lo que muchas veces te cuentan en consulta es que se cortan para ver la sangre, sentir el dolor y además hay un mecanismo fisiológico. Al sentir dolor, el cerebro genera endorfinas y eso te calma. Entonces, esa sensación de endorfina es lo que están buscando al cortarse. Y se puede convertir en una adicción, sí es un problema. Son esos chicos también que salen en las páginas de internet que se cortan la pierna, que se Claro. ahorcan. Esos Que se pueden- golpean contra la pared. Claro, muchas de esas personas podrían tener este tipo de personalidad. Es que está muy ligado al bajo control de impulsos. Entonces, el bajo control de impulsos lo que hace es que tengan esta, no capacidad, ¿no? Pero esta situación de agredirse a ellos mismos de alguna manera. Puede ser para tener un placer en alguna otra parte del cuerpo, dado que las endorfinas atacan, contrarrestan esa sensación de dolor, pero también es trasladar el dolor mental que pueden tener Al dolor en físico. función a la frustración, al dolor físico, que es más fácil de manejar o de centrar. Claro, el tema es que se les puede pasar la mano, Así es. pueden llegar a muchas veces- suicidarse cuando lo que querían era... Muchas veces estos actos de suicidio son para manipular, pero sí se les puede pasar la mano y llegan a fallecer. Y bueno, cuando uno va a hacer un diagnóstico de personalidad, se requiere pues, como todo en general en salud mental, hay que hacer una historia de vida, ¿no? Para poder definir el diagnóstico. Muy bien, a ver, Leslie. Sí, justamente estamos viendo estos pacientes que tienen puestos cambios rápidos de actitud, muchas veces con la frustración. ¿Podría estos pacientes tener una vida normal con medicación? Que es normal. Que no, Perdón. ¿Podrían llegar a culminar sus metas con la medicación, con el tratamiento? Claro. Y muchos Tienes razón. pacientes cuando están en tratamiento, ¿no? Sí pueden lograr culminar sus metas, mejorar sus relaciones sociales, interpersonales, y tienen que tener un tratamiento constante, regular, ¿no? Y eso es lo difícil a veces en ellos, porque no son muy logran inconstantes. fijarse, porque como son inconstantes tampoco logran fijarse en un tratamiento regular, pero cuando se logra, muchos de ellos funcionan bastante bien. Y se necesita la parte farmacológica y la parte terapéutica, ¿no? Una buena alianza terapéutica que va a ayudar al paciente a funcionar como un yo auxiliar, el terapeuta como un yo auxiliar que lo sostiene en su fragilidad. O sea, es que también se tiene, por ese lado lo que se trabaja es el desarrollo de la estabilidad y de la constancia, ¿no? Porque la frustración no solamente aparece porque el objetivo de culminar la universidad, de culminar el instituto, de ir a las clases todos los días, aparece como no puedo hacerlo, no lo voy a acabar, ¿no? El profesor me está mirando con mala cara todo el tiempo y eso a mí me frustra y por eso no voy. Entonces, a lo que apunta el tratamiento es que tanto desde la parte médica, la medicación, la parte psiquiátrica, como la parte terapéutica, el paciente puede desarrollar una estabilidad emocional que le permita manejar esa situación de frustración y de última, bueno, que pueda dirigir esa inconstancia hacia el desarrollo de varios proyectos, ¿no? Me meto a un taller de actuación, pero al mismo tiempo me gustan las clases de cocina, entonces de repente manejar esa inconstancia para algunos fines o metas a corto plazo que a ellos los beneficien. Eso es bien importante, ¿no? Las metas a corto plazo, porque también una forma de sabotearte es poner metas tan largas, tan complicadas No de las terminas conseguir al que final. no vas a... Que no lo ¿no? vas a cumplir. Entonces, esas metas chiquitas hacen que ellos solitos se vayan convenciendo de que sí pueden, ¿no? De que sí pueden lograr. Entonces, hay que animarlos a eso. A ver, vamos a ver cuáles son algunos síntomas. Leslie. Reacciones extremas de pánico, depresión o ansiedad, justamente por la parte del límite de personalidad. Patrón de relaciones interpersonales que van del amor a la aversión extremos. Problemas para controlar la ira. Son pacientes que tienen la imagen e identidad inestable, una muy baja autoestima, comportamientos impulsivos y con frecuencia peligrosos. Y estados de ánimos intensos, muy cambiables y sentimientos crónicos de vacío o aburrimiento. Los pacientes que tienen un trastorno límite de personalidad, ya desde niñito se va viendo, la familia, un hogar inestable los puede formar así. ¿Cómo es que aparece un paciente con trastorno límite de personalidad? Bueno, la personalidad tiene dos componentes. Uno es la parte genética con lo que nacemos y cómo nos vamos relacionando con el entorno, ¿no? De esa interacción surge nuestra forma de ser.
Se considera que el 60% de la personalidad está asociada a nuestros genes y el otro 40% al ambiente en el cual nos vamos desenvolviendo. Entonces, si bien es cierto que notamos los niños que tienen formas distintas de ser, este tipo de personalidad más o menos ya se puede identificar alrededor de los 15 años. Ya uno puede ir dándose cuenta hacia qué va, sin que podamos decir todavía que es una personalidad, pero ya puede ir teniendo conductas que nos hagan sospechar de esto. Porque la personalidad se define como tal más o menos alrededor de los 18 años. Antes es complicado diagnosticar. No, porque podrían ser conductas adolescentes, Ajá. ¿no? Pero ya uno va viendo, ya uno se va dando cuenta en la consulta que tiene rasgos que con mucha fuerza lo pueden llevar a desarrollar un trastorno límite de la personalidad. Y sí se puede, o sea, no se puede prevenir, pero se le pueden dar herramientas desde que son chicos para poder controlarse, ¿no? Estos chicos que no saben cómo contener su cólera o no saben cómo tramitar su frustración, pueden ser desde más chicos enseñarles a respirar, a calmarse, ¿no? La relación con el ambiente, pensaba. Así ¿no? es. O sea, que si bien no hay un diagnóstico claro antes de los 18, antes de los 15, de repente sí hay un rasgo esencial en los chicos que terminan desarrollando personalidad borderline, que es la relación con el ambiente, esta constante de idealizar y luego de evaluar al otro de manera constante, ¿no? Porque ahí ya uno puede ver la inestabilidad para relacionarse con el otro, ¿no? Y lo hacen también con sus proyectos, con sus tareas, con personas referenciales como profesores, los padres, amigos. Entonces, quizá yo me animaría a decir que podría ser como un pequeño rasgo a tener en cuenta, que podría decirte, quizás por aquí va, ¿no? Para empezar a trabajar desde ahí. Claro, ustedes como expertos, ¿no? Como médicos, o sea, se dan cuenta, pero ¿un padre lo logra notar? Depende, ¿no? Hay papás que son muy observadores, hay papás que tienen historia de hermanos, de tíos o de familiares, border, y ven en sus hijos conductas parecidas, ¿no? Y entonces piden ayuda con anticipación. Si bien la parte genética no la podemos cambiar, el ambiente sí, ¿no? Porque un border, por ejemplo, en un hogar mejor organizado, con parámetros, con horarios, ¿no? Que le permita expresarse y contenerlo. Claro. De repente va a ser border, pero va a ser lo que yo digo, un bordercito, ¿no? Y no pues un border... un borderzote pues que tenga problemas permanentemente, ¿no? Entonces, sí, la parte familiar es muy importante. Claro, podría ser una persona, si tiene un buen ambiente, por ejemplo, una persona en la cual digamos que solo tiene rasgos de personalidad limítrofe, sin ser un trastorno. Y funciona muy bien, ¿no? Que el ambiente ha ayudado igualmente. Claro. ¿Y el que tiene rasgos sin llegar a ser un trastorno, también necesita estar medicado? No. Ese no. Ese no. Todos tenemos rasgos. Todos tenemos un poco de todo, La ¿no? personalidad es eso, ¿no? Está conformada por rasgos. Solo que no todos tenemos un trastorno de personalidad. Ah, ya, probablemente. ok, para que quede claro. A Los ver, chicos son inteligentes. Sí, claro. Como todos, ¿no? Pueden haber muchos muchachos muy inteligentes y otros no tanto, como todos. Depende de dónde se evalúe lo que es inteligencia también, ¿no? Porque, digamos, en términos sensoriales, esta sensibilidad de percibir el mundo muy grande, muy chico, o en color rojo intenso, o en color azul intenso. Esta intensidad que tienen en la percepción, yo me animaría a decir que sí alimenta un poco la parte creativa. Entonces, la inteligencia por el lado creativo sería algo como a tener en cuenta, ¿no? o sea, eso sería un lado bueno, pero el lado malo sería este que vamos a leer a continuación, ¿no? No todas las personas con TLP son agresivas, pero el comportamiento asociado a la ira, inusualmente fuerte y sin control, puede causarle problemas. Correcto. Pueden ser chicos que tienen una reacción tan desbordada que terminan pues en la comisaría después de un pleito, ¿no? O en un conflicto con la pareja, se descontrolan, ¿no? Entonces, sí les puede traer problemas. Claro, son las personas típicamente, como le dicen, que son fosforitos, ¿no? O sea, por un evento simple Claro. se encolerizan enormemente y no miden las consecuencias. de No lo que miden hacen. la consecuencia. Pero luego Y también se luego- les pasa la luego se cólera les pasa. así rápido y es como Así, que... y ya. Pero Ya. puede venir una Pero- culpa muy extrema, una depresión de cómo he sido capaz de hacer esto porque no hay un balance, ¿no? Por eso es que se confunde con la bipolaridad. Pueden venir culpas, indudablemente, después, pero ya las consecuencias de lo que hizo mientras estuvo con cólera ya se dieron y... Leslie.
En un programa de televisión, me acuerdo de un cantante que lo descalificaron por X razones, que no cumplió los requisitos, imagino, de esto, bajó y le pegó al jurado. Eso podría ser Eso un puede ejemplo, ser un ejemplo de esta ira incontenible. ¿no? De que La no puede impulsividad, tolerar la la frustración. frustración. Así es. Eso puede ser un ejemplo. A ver, más cosas. Estudios recientes de neuroimagen muestran diferencias en la estructura y las funciones cerebrales entre las personas con TLP y aquellas que no lo padecen. ¿Están de acuerdo? Sí. Es indudable, hay áreas que regulan, por ejemplo, la impulsividad, ¿no? Y aquí en algunas personas se encuentran las funciones distintas, ¿no? A nivel prefrontal, por ejemplo, ¿no? En el área límbica, estas zonas funcionan algo diferente. El área prefrontal es la que pone el freno, digamos, a nuestra impulsividad, mientras que el área límbica es la que toma las decisiones para actuar. ¿No? Entonces, cuando hay un desbalance entre estas dos áreas, podemos tener problemas en nuestros impulsos. A ver, y si alguien tuviese un accidente cerebrovascular o algo en esa zona, aparecería más bien este rasgos, no del trastorno en sí. Si hay, dependiendo de la lesión, de la extensión, indudablemente que puede haber lo que se llama un trastorno de personalidad orgánica, ¿no? Que ya es debido a una lesión cerebral, ¿no? Que Es otro tipo de demostrable. diagnóstico. Sí. Pero con las mismas características. Con las mismas características. Pero acá uno se da cuenta porque la persona era de repente muy tranquila, muy calmada, y luego del accidente cambia. Ahora, para que quede claro, no es necesario hacerse, como dicen, estudios recientes de neuroimagen, muestran la diferencia, bla, bla, bla. No, O sea, es un diagnóstico clínico. ajá, es clínico. A veces una persona va a la Clínico. consulta y le va a decir, no, quiero que me hagan una tomografía, ¿no? Para ver si mi además, cerebro las tomografías no va... no sale. no sale ahí, ¿no? Para aclarar aquí. Son estos estudios son de investigación, además lo que se encuentra allí no siempre es constante. O sea, ¿no? Son estudios que se realizan básicamente para investigación, que no se hacen clínicamente. Ok, a ver, tenemos una consulta, ya. La tenemos. Empezaron a llegar las consultas. Tenemos- Hay la muchas, desde ayer hay tenemos. bastantes en internet. La tenemos aquí, si no la busco en mi celular. A ver, Melina dice, soy borderline y TOC. Ah, sí, esta la acabo de ver Sí, hace un esa es muy ratito. buena. Dice, ¿tienen cura estas enfermedades? Lo único que he logrado controlar es mi depresión. Bueno, como en la mayoría de trastornos mentales, tenemos claro que estas son enfermedades crónicas y recurrentes, ¿no? Porque si mejoran y uno no sigue tratamiento, va a recurrir. En ese sentido, si uno pretende que tiene cura porque nunca más va a volver, eso no es Claro. así. Pero sí se controlan, como controlamos la hipertensión, la diabetes, Tratamiento. el hipertiroidismo, etcétera, ¿no? Tienen un tratamiento. Si seguimos un tratamiento regular y constante, la mayoría de personas va a lograr controlar estos trastornos, ¿no? Tanto la personalidad limítrofe y el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Al que se refiere el TOC. Ahora, esta mezcla de los dos, ¿no? Porque es el trastorno obsesivo compulsivo más el trastorno limítrofe de personalidad. O sea, ¿qué tal cóctel? Bueno, Complicado. O sea, también está ahí muy presente el componente ansiógeno, porque pensaba que las personalidades limítrofes también tienen mucha comorbilidad con el trastorno de ansiedad, ¿no? La depresión que, bueno, ahí yo no sé si de repente le han estado dando solamente medicación para tratar la ansiedad, la depresión. O sea, se tendría que ver y ver qué más hay en el historial, tanto terapéutico como de medicación, ¿no? Pero sí es, no sé si recurrente, pero sí hay varias personas que tienen estos dos trastornos. Y ella tampoco especifica si es trastorno o es personalidad borderline. Puede que sea la personalidad y el trastorno obsesivo compulsivo. A ver, aquí está la pregunta completa. Dice, buenos días, desde Huancayo soy borderline y TOC. ¿Tiene cura estas enfermedades? Porque lo único que he logrado controlar es mi depresión. Estoy tomando 0,5 miligramos de risperidona. Risperidona. ¿Sí? ¿No? 60 miligramos de fluoxetina y 25 miligramos de Praminex. Estoy subiendo de peso. Todos esos medicamentos que han mencionado son para la depresión. medicamentos que sirven para el trastorno obsesivo compulsivo, Ajá, también el para TOC, la ok. depresión. Para los- Y bueno, y ayudan también en la personalidad limítrofe, ¿no? Creo que tendría que conversar con su psiquiatra, ver, no sé, la continuidad del tratamiento, cuánto tiempo lleva el tratamiento, si ella es regular. Y si es así, de repente conversar con su psiquiatra y con su terapeuta para orientar en la parte de habilidades, de cómo enfrentar estas situaciones, y con el psiquiatra para ver
Si no hay la respuesta necesaria, ver otras opciones de tratamiento, que las hay. Así es. Muy bien. A ver, más cosas. Factores de riesgo que justamente ya hemos estado hablando: abandono en la niñez o adolescencia, una vida familiar disociada, comunicación deficiente en la familia, abuso sexual, físico o emocional, ¿no? Justamente la primera parte después de la formación del niño, ¿no? Hasta que llegar al adolescente. Hemos visto que las tres primeras están ahí. Y esto de abuso sexual, físico o emocional, ¿qué tanto influye? Bueno, sí se ha visto que hay pacientes borders que reportan este tipo de situaciones, ¿no? De abuso físico, emocional, de abandono emocional en la crianza, ¿no? Claro, en realidad el abuso físico y el abandono emocional predisponen en general a enfermedades mentales. ¿Ya? Y digamos que si uno tiene, cuando acá hablamos también de la genética, si uno tiene predisposición a determinada enfermedad mental y se suma el abuso sexual, probablemente esta enfermedad se va a manifestar. Así es, se va a gatillar. Ahora, ¿a qué nos referimos con comunicación deficiente en la familia? Cuando O sea, ¿cuándo hablamos de comunicación deficiente? Cuando de repente no hay una interacción fluida y sólida del día a día, ¿no? Esas familias donde los papás no transmiten sus emociones, no hay una real preocupación por el otro de cómo te ha ido en el colegio, qué es lo que has hecho el día de hoy, cómo te fue con tus amigos, a qué jugaron, ¿no? Tratar de indagar y saber un poco más sobre el día a día del niño, cómo se sintió frente a tal situación, ¿no? Entonces hay familias, y sí recuerdo que muchos pacientes con estas características terminan hallando en su terapia, es que no están acostumbrados a hablar de sus cosas o siquiera detectarlas o reconocerlas, porque no ha habido alguien en el entorno que les enseñe desde la posibilidad de hablar, ¿no? Igual me parece que sí es bastante recurrente. ¿Y qué hacer con esos padres que de por sí son muy poco comunicativos? Pero es que la comunicación no solamente es cuánto hablas, ¿no? Sino cómo demuestras tu afecto y tu preocupación, tu cuidado, ¿no? Porque, por ejemplo, hay papás que dicen, pero yo estoy con él y estás 100% con él, lo miras a los ojos, no, es que estoy trabajando con la laptop. Entonces no estás con él, ¿no? O todos están sentados y están en el teléfono. celular. Estamos juntos, pero no es cierto, no están juntos, ¿no? Están cerca, uno al lado del otro, geográficamente, pero emocionalmente no, ¿no? Entonces, los papás ahí tienen una tarea, y no solamente para lo que es TLP, sino en general en todo, Sí. en establecer un vínculo cercano, afectuoso, en donde, por ejemplo, los pacientes cuando dicen, ¿no? Nunca nadie me ha mirado durante los 50 minutos de la terapia sin distraerse en nada, ¿no? Porque en nuestra tarea terapéutica, la mirada, ¿no? Catequiza al paciente, o sea, le da una energía diferente. Bueno, yo quiero ir más atrás probablemente, ¿no? Que la comunicación, el vínculo se da desde incluso antes del Intraútero. nacimiento, intraútero, y luego durante la crianza, ¿no? Por ejemplo, la lactancia es un momento de comunicación Claro. muy intensa, ¿no? Por eso el bebé está en los brazos y la mamá puede ver a los ojos al bebé, y el bebé ve a la mamá también. Esa es una comunicación muy importante. O sea, no es entre el bebé y la mamá, La mamá. pero entre el bebé y el papá. Y el También. papá tiene que estar al lado, justamente, ¿no? Por eso es que está allí, ¿no? En el Cuando- primer estadio, pues, es la mamá y el bebé nada Claro, más, sí. y después la mamá da un espacio para que entre el papá y aparezca el resto de la familia, ¿no? Claro, y por eso además el papá, por eso es que tiene que estar ahí ayudando, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay que sacar, como dicen, el chanchito al bebé, el papá puede hacerlo, ¿no? Y ahí está en la comunicación con él. Y otros aspectos. Luego hay estudios interesantes, por ejemplo, de cómo madres que han tenido una mamá limítrofe no logran entender a sus bebés, ¿no? Porque hay bebés que lloran y la mamá no Son sabe más por qué lloran, ¿no? Entonces, cuando uno hace estudios, esta mamá también tuvo una mamá parecida. Y bueno, actualmente sabemos que el llanto del bebé tiene diferentes tonalidades, ¿no? Así es. O sea, si el dolor es un tipo de llanto, el hambre es otro, si está sucio es otro, ¿no? Bueno, y lo que se ha visto es que las mamás limítrofes no entienden este tipo de llanto. Y por eso tienen dificultad en relacionarse vínculo, con los bebés. Claro. No O sea, decodifican los Sí. gestos, ni los llantos, ni el Pues, tipo de no sonido. conocen No lo eso, ¿no? Entonces, en decodifican. cambio, las otras mamás instintivamente ya saben qué le está pasando, entonces se relacionan mejor con sus hijos. Oye, la comunicación también no es, como menciona usted, también no todo es verbal. Claro. ¿no? Si en la mañana le dicen, por ejemplo, voy a dar un examen y lo esperas con su mejor, el alimento que le gusta, su arroz con pollo, por ejemplo. Es también algo
que va a hacer que se sienta mucho mejor. O le preguntas, ¿no? Claro. ¿Qué tal te fue? ¿Cómo te ¿No? fue? ¿Qué ¿Cómo tal? fue? ¿Qué tal fue? Por ejemplo, a mí muchos pacientes, yo les pregunto, ¿no? ¿Y qué te dijo tu mamá? ¿Le contaste? Y me dicen, no. ¿Y por qué no le has contado? ¿No? Una historia bonita. Me dice, porque cada vez que le hablo de mi amigo tal, me vuelve a preguntar, ¿quién? ¿No? Entonces, nosotros no le presta atención. no le presta atención, Claro. ¿no? Entonces, ya les da flojera y vienen, no sabes lo que te tengo que contar, ¿no? Y me cuentan y yo sé que fulano es este, mengano es este, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Es esa la relación, el vínculo. Los papás a veces me dicen, pero yo no tengo tanto tiempo. Sí tenemos. Un ratito. Un ratito, Claro, ¿no? es un ratito. Vente para acá conmigo, cuéntame qué tal te fue, llévatelo a tomar un café, invítale algo de comer, salgan a dar una vuelta al parque, ¿no? Saquen al perro, al gato. Yo receto con mucha frecuencia gato, perro en la familia porque les da un motivo de conversación, ¿no? Y También de para decirle a ese movilización. papá, si no tienes tanto tiempo, ¿para qué tuviste un hijo? A ver, las personas con TLP sienten un temor intenso al abandono, sin que haya un motivo real para ello. Es precisamente por esta posibilidad de desconectarse del otro, ¿no? O sea, porque todas las situaciones que hemos venido mencionando tienen que ver con la posibilidad de conectarte, sea desde el discurso, desde el gesto, desde la mirada, desde la preocupación, con la persona que tienes enfrente. Entonces, desde que somos muy pequeños, el temor intenso al abandono está, porque Claro. somos los seres más vulnerables y que más se demoran para madurar. valerse por sí mismos y ser independientes, a diferencia de otras especies. Claro, los más sociables, ¿no? Que necesitamos el contacto. Y necesitamos el contacto. Entonces, es peligroso no tener a un otro cuando uno es muy pequeño porque se corre el riesgo de no sobrevivir. Y es algo que está como muy pregnado cuando estos pacientes no han tenido esta recepción desde este otro que no se conecta, que no está presente del todo. Claro. Ajá. Y por eso muchas veces estas personas, por ese temor intenso al abandono, digamos, a pesar de lo que la pareja les haga, a veces continúan ahí, ¿no? Están allí Y no pueden la entrar dejan. en relaciones tóxicas, ¿no? Y dependientes. Claro. Justamente por el temor de que esa persona se vaya y se queden solos, prefieren estar en esa situación tan difícil. Pero que son conocidas, o que muchas veces son repeticiones de relaciones Repeticiones. anteriores, Ajá. de cómo se han vinculado ellos también con sus familiares, con personas muy cercanas, objetos de amor. Y estos pacientes, personas que están, por ejemplo, con los feminicidios, que los fue a perseguir, se fue, no aceptan que le abandonó, también pueden tener este tipo de trastornos. Puede ser como puede no ser, Puede ¿no? ser. O sea, no es patognomónico, ¿no? Pero podría ser, que tengan algunos rasgos por lo menos. A ver, Nerita nos escribió al Facebook, dice, soy borderline depresiva. ¿Qué tanto puede afectar a mis hijas de 7 y 2 años? Bien, en principio, hay una predisposición genética de sus hijas de 7 y 2 años a que en algún momento pudieran desarrollar estos trastornos. Sin embargo, como hemos dicho también, el ambiente puede ayudar mucho a que esto no sea tan severo, ¿no? Creo que si esta persona que nos está comunicando sigue un tratamiento y logra la estabilidad, probablemente la afectación de sus hijas no sea tan grande, digamos, la conducta de ellas, ¿no? Va a afectarla en general. Desde el aspecto genético, indudablemente no vamos a cambiar, pero Claro. sí desde el aspecto de cómo se relaciona con sus hijas, eso puede ayudar mucho a que estas enfermedades no se manifiesten en las hijas. Tendría que estar medicada y en terapia, ¿no? Para que a través de la medicación se estabilice y a través de la terapia aprenda de repente a interpretar mejor las señales que le dan las hijas y sea una mejor mamá. Claro, ahora, a pesar de ello, que ella puede estar con terapia, con todo en general, por un tema genético es posible de Así que es. las niñas, ¿no? al Pero final si no acaben está en desarrollando. terapia y en tratamiento, las posibilidades se incrementan. Se Exacto. incrementan, así Ajá. es. Y el que esté consciente de su enfermedad ayuda bastante. Claro. Claro, porque si uno no tiene conciencia de enfermedad no va a buscar ayuda, ¿no? El primer paso es eso, darse cuenta que uno está mal. Claro, ese es el primer Generalmente, gran paso, el ¿no? primer gran paso. Generalmente en personalidad decimos, ¿no?, que si uno tiene problemas con más de 3 o 4 personas, Algo te probablemente pasa. nos pasa a nosotros, ¿no? Algo tenemos. Cuando es uno, bueno, 2 tal vez, pero más allá, Sí. O que ya siempre lo se tenemos. repiten las historias, ¿no? Sí. La mejor amiga y después son enemigas. O ¿no? que Trabajo siempre lo despide. o que siempre Sí. tiene parejas que les va mal, ¿no? La misma Así es, piedra. la misma Sí, piedra. siempre se topan con la misma piedra. Claro. Bueno, esto ya lo acabábamos de comentar hace un momentito, ¿no? Pero para que quede claro, no existe ninguna prueba médica para diagnosticar el TLP. Y un diagnóstico no se basa
en un solo síntoma. Como todas las Como enfermedades. todas las enfermedades, eso, y sobre todo enfermedades mentales, ¿no? Entonces, claro, no existen pruebas para diagnosticar enfermedades mentales actualmente. Que quizá eso de repente las retiraría un poco de la clasificación de enfermedad y entraría más lo que es trastorno, ¿no? Porque tiene que ver con la historia, pero también con la parte Claro, bueno, genética. el concepto se dice trastorno porque no tiene una etiología conocida. todavía, ¿no? A diferencia de las A enfermedades diferencia de las físicas enfermedades que sí tienen bien determinado la etiología. Y claro, como muchas veces nos preguntan a nosotros esto, no sé, pues camina medio raro y dice, ¿y eso qué significa? Bueno, no significa nada, ¿no? O sea, todos tenemos formas propias de actuar y de ser. Un solo síntoma no da diagnóstico. Que le duele el pie de repente. Tan simple como eso. Simple eso. Ajá, a ver, tenemos otra consulta antes de irnos a la pausa. José dice, ¿existe alguna diferencia entre la habilidad emocional o inestabilidad emocional? Al volver se responde. Ya regresamos. A ver, ¿qué vamos a ver ahora, Leslie? Vamos a ver si los animalitos que tenemos en casa, los animales de compañía, nuestros perros, nuestros gatos u otro animalito, nos pueden transmitir alguna infección. Ahora nos va a explicar todo esto en la nota que viene a continuación. ¿Te preocupa que tus mascotas se enfermen? Es más, ¿te preocupa que ellos puedan contagiarte de alguna enfermedad a ti? En estos tiempos, las mascotas han cobrado muchísimo protagonismo en nuestras vidas, a tal punto que algunas personas han llegado a humanizarlas. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio para una convivencia sana entre seres humanos y mascotas? Por eso iremos en búsqueda de nuestros especialistas, así como de la opinión de las personas, para profundizar más en el tema. Empecemos. Tengo una gata, 2 perras y un perro. ¿Qué piensas de que los animales puedan contagiar ciertas enfermedades a sus dueños? Creo que si están en un ambiente saludable y uno tiene cuidado con los animales y los lleva al veterinario y está atento, creo que uno puede mantener controlada esa situación. El que tiene un perrito, una mascota, no lo puede confinar a un techo, a un jardín, ¿no? Ellos tienen que compartir junto a nosotros. Y ella es parte de la familia. Cuando él ha estado enfermo le he comprado sus medicinas y él se ha sanado, pero no me aíslo yo de él porque no considero que él me vaya a contagiar de algo, ¿no? Bien, y ya estamos con nuestros especialistas, Eric Vegaso, infectólogo, y Samantha Gallo, veterinaria, para profundizar en el tema de una convivencia saludable entre seres humanos y mascotas. Y la primera pregunta es, ¿tienen mascotas? Yo tengo tres perros. Yo tuve un perro de niño y unos peces hace poco. Ya que en la actualidad no tienen En la mascotas. actualidad no tengo mascotas. ¿La higiene de las mascotas a lo largo de su crecimiento cambia? ¿Nos puede generar a nosotros algún tipo de enfermedad o contagio? Básicamente con gatos pequeños, que en sus uñas son portadores de un tipo de bacteria, ¿no? Que es un tipo de Bartonella, que puede causar una enfermedad que se llama enfermedad por arañazo de gato, ¿no? En el cual son niños los más susceptibles a padecer ese tipo de enfermedad. En los gatos es un poquito más independiente porque el gato se acicala y solito, pero igual no está de más darle un bañito de vez en cuando porque a veces igual ellos tienen contacto con la caja de arena, los pelos se pueden llenar de partículas fecales o de un poco de orina porque igual les acicalan y se reparten todo por el pelo. Y en cambio el perro sí, ¿no? El perro sí necesita que lo estén bañando, que necesita un tratamiento. Y en verdad esto es cada 3 semanas más o menos en cuanto al perro y el gato máximo cada 3 meses. Bueno, yo les corto las uñas cada 5 días más o menos, dependiendo, ¿no? Voy viendo si sus uñitas ya están largas. Les limpio las patitas cuando salen del baño. Yo lo mando a bañar cada 2 semanas o a veces cada 3 semanas. En los casos de invierno, como hay mucha lluvia o sobre todo los parques que están mojados, le tengo que, lo saco a pasear y al momento de entrar le limpio las patas, ¿no? Muchas veces mencionan que cuando se vacuna a un animal, a una mascota, no se le debe bañar por aproximadamente una semana, 7 días. ¿Qué sucede con esto? Bueno, igual que en las personas, en los perritos, cuando se les aplica una vacuna, son unos 7 días que demora para levantar los títulos de anticuerpos. Entonces, en ese periodo no debería haber ningún tipo de estrés. Entre ellos, el baño. Pero hay muchos tipos de estrés, como cambios de casa bruscos, cuando los van a llevar de viaje tampoco. Ese estrés va a haber un quiebre inmunológico y va a hacer que la vacuna no funcione correctamente. Y si la vacuna no está correctamente funcionando, hay enfermedades dentro de esa vacuna que nos pueden transmitir a nosotros.
Sí, yo dejo que ellos duerman donde quieran y la mayor parte de veces es en mi cama. Bueno, él duerme a los pies y Hemingway, que está por otro lado, sí duerme literal en mi cara, o sea, a mi costado, en la almohada. En verdad no me gusta que suba a mi cama porque suelta bastante pelo. Tiene su cama que en invierno yo la suelo poner en mi cuarto para que ya no esté andando por ahí por la sala solo. Entonces él entra y sale de ahí cuando quiere, pero no se sube a la cama, no se sube a los muebles, ¿no? Cada uno tiene su espacio. ¿Es recomendable realmente dormir con tus animales? Puede tener beneficios en algunos casos porque se ha visto de que en algunas personas mejora la calidad de sueño, pero lo otro es de que las mascotas transmiten o pueden estar en contacto con algunos parásitos o con algunos gérmenes que nos lo pueden transmitir a nosotros. Y de repente tú ves un jardín muy bonito, cuidado, pero tienes que ver que detrás de eso hace una hora hubo heces que de repente fueron recogidas, pero tampoco es que haya una buena higiene de esa zona. Esas patas vienen a tu casa y te llevan todo lo demás y se meten a tu cama, entonces estás totalmente expuesto a eso, ¿no? O sea, ellos tienen permiso para estar en cualquier parte de la casa. El asunto es que más bien creo que son más educados de lo que yo he logrado. Entonces andan, digamos, no se suben a las camas, aunque tienen permiso. El gato sí anda en todas partes. O sea, son miembros de la familia al final, ¿no? Y yo mantengo mis gatos limpios, entonces los baño una vez al mes para yo no tener dudas sobre su higiene tampoco, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los pelos, y viene el tema de los pelos del gato, ¿qué sucede con las mujeres embarazadas? Para contagiarse de toxoplasma tendrían que tener contacto directo con las heces, ¿no? Que no creo que pase. O de repente recoger las heces con la mano y meterte la mano a la boca. También se puede transmitir el toxoplasma más que todo por la ingestión de estas carnes mal cocidas, porque el toxoplasma en estos animales desarrolla unos quistes, ¿no? Que se depositan en su carne. Y si nosotros no cocinamos bien la carne, nos estamos comiendo el toxoplasma en realidad, y no es tanta la culpa del gato. Entonces no le echemos la culpa al gato, ¿no? Yo creo que levantó un poco más mi sistema inmunológico, porque desde que yo las tuve, creo que me enfermaba menos, no tenía problemas del estómago, en fin. Es cierto que existe lo que se llama la tolerancia inmunológica, ¿no? O sea, que si tú estás expuesto desde tempranas edades a muchos alergenos, a muchas partículas que pueden generar alergia, tú puedes tener una tolerancia y ya dejar de ser alérgico. Pero también está su contraparte, ¿no? Personas que son atópicas o con predisposición genética a generar alergias. No es que tú seas alérgico por culpa del animal, tú eres así simplemente. Entonces lo que tienes que hacer en todo caso es tratar tu alergia, ¿no? Y no abandones a tu perrito. Hay muchas personas que creen, y vienen acá al consultorio, que creen que el pelo entra hasta el pulmón, imposible. No, el pelo en sí no puede entrar, pues, ¿no? Es pero sí hay partículas, ¿no? Hay partículas de polvo, partículas de piel, como todos nosotros podemos desprender, que están en el ambiente, y eso sí puede generar algún tipo de alergia. Pero pueden convivir una persona alérgica y un perro. Con adecuado tratamiento y supervisión, sí, no había ningún problema. Siguiendo con la humanización de nuestras mascotas, mucha gente besa a sus perros. A mí me llaman la veterinaria y me dice, vamos a hacer un cepillado a tu perro. Digo, pero ¿por qué le van a cepillar los dientes? Años y años no se han cepillado los dientes. ¿Qué pasa? Cuando un perro no tiene una buena higiene bucal, no solamente tiene sarro, tiene gingivitis. La gingivitis ya es presencia de bacterias y de pus en el espacio interdental. Y esas bacterias sí nos pueden transmitir a nosotros al lamernos. Pero no es que el cepillado de dientes anula por completo la transmisión de enfermedades. Pero hay estudios que dicen que si tu gato o tu perro te lame, hay un vínculo mucho más fuerte y él te está aceptando como parte de la manada, y eso es muy difícil de conseguir en gatos, ¿no? De pronto yo despierto y tengo el hocico de mi gato acá y me hace cariño, ¿no? Entonces para mí, al menos para las personas que hemos humanizado un poco los animales, es gratificante, ¿no? Sí, pero sobre todo también, como dice la doctora, hay que tener cuidado sobre todo con los niños pequeños, porque nosotros como adultos de repente nos podemos controlar, ¿no? El perro nos lame la cara y ya sabemos que no nos vamos a agarrar, ¿no? Y hasta que nos lavemos la cara, ¿no? Pero por ejemplo los niños juegan con sus mascotas, las mascotas los lamen por cualquier lado, los niños se agarran, se rascan, se meten la mano a la boca, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. ¿Tus perros utilizan algún tipo de zapatos, ropita, accesorios, justo para protegerse cuando salen y entran de la casa? Son nudistas, o sea, se ponen así su trajecito para salir, que es esencialmente el arnés, y la gata no sale. Como vive en un departamento, la gata no sale, así que anda calata todo el día. No hay ningún problema, así. Nadie la juzga. Sí, tienen chompas ahora en la época de invierno, porque los veo que se hacen bolita, entonces siento que tienen frío y yo tengo frío, entonces los abrigo. Y de repente se resfrían y te contagian el resfrío gatuno. En cuanto a la ropa en sí, no hay ninguna barrera eficiente en ese sentido, a menos que tenga un enterizo de astronauta.
Y es más, ni siquiera es recomendable el uso de ropa porque puede generar infecciones de piel a veces y esas infecciones sí generan hongos como el microsporum, que es totalmente contagioso para nosotros, o algunas bacterias de piel. Y el tema de las botas sí es bien interesante porque la mayoría son impermeables, entonces es como nosotros, ¿no? Que usamos zapatos y los dejamos afuera, nadie se mete con zapatos a la cama. Entonces sí ayudaría bastante a que no entren en contacto con todos los parásitos y las partículas fecales y todos los gérmenes que hay en el suelo y en los jardines, y además que protege las patas que no se mojen, y cuando las patas se mojan también generan honguitos en esa zona. ¿Cada cuánto tiempo hay que desparasitar a nuestra mascota? Y también, si en paralelo, los dueños, ¿cada cuánto tiempo deben desparasitarse? Máximo cada 3 meses, que es lo que se ha calculado con el periodo prepatente promedio de los parásitos, que es más o menos desde que el parásito entra hasta que empieza a poner huevitos. Cuando está cachorrito, en periodo de vacunas es cada 2 semanas más o menos, y una vez que termina sus vacunas pasa a ser cada 3 meses de por vida. Sí, en el caso de los humanos, sobre todo en niños, ¿no? La desparasitación debería hacerse 1 o 2 veces por año, por lo menos. Es importante también hacer a los niños un examen, sobre todo si tienen mascotas, hacerles un examen parasitológico. Hemos hablado de la giardia. Aparte de causar diarreas o malestares gastrointestinales, en niños sobre todo causa malabsorción alimenticia. Y aquí al costado de Apolo cerramos nuestra ruta de la salud, teniendo en cuenta cada una de las recomendaciones para tener una convivencia sana y saludable entre mascotas y dueños. Así que muchas gracias, chao. Bueno, ya saben que aquí en la Junta Médica es importante hablar de la salud mental, pero también nos importan los animales. Por eso siempre, sobre todo los viernes, van a haber notas relacionadas con ellos, ¿no? Y hemos visto muchas cosas interesantes, ¿no? Ahora con esta nota. Claro que sí, sobre todo que los animales van a estar pues en el jardín haciendo sus necesidades, paseándose, jugando, varias cosas, y pueden adquirir en las patitas pues muchas enfermedades que están en el gras. Entonces, los baños adecuados, la desparasitación también adecuada, sus vacunas van a impedir pues que puedan transmitir un tipo de enfermedad. Y estaban comentando, ¿no? Estas botitas que a veces utilizan los perros. Yo sí lo he visto, en varias mascotas en la calle, ¿no? A veces los veo un poco incómodos. Pues, yo he visto que caminan los pobres y patinan. se caen como si estuvieran patinando los pobres perritos. ¿Sí? Sí, y también lo que me pareció interesante fue lo que comentaron del pelo del perro y del pelo del gato, ¿no? Sí. Porque eso se lo voy a decir a mi mamá. Porque mi mamá siempre, como yo tengo un perro de pelo corto, echa muchísimo pelo durante todo el año. Entonces ella dice que tenemos pelos en los pulmones. Sí, es una creencia antigua, que todos los pelos del perro y gato se metían hacia adentro. Ajá. Es más, hasta si pasaba la saliva se tragaba y se quedaba en el estómago. Sí, sí, eso no es cierto. Tenemos la parte de la nariz, unos pelitos que impiden que entren las bacterias y el pelo no llegue a entrar. ¿Y por la boca? Algo que te comas pues un pan con pelo, pero no, eso no ocurre. No es muy habitual en nuestro menú diario. Muy bien, vamos a intentar relacionar, ¿no? Las mascotas con nuestro tema del día, que es el borderline. Ustedes, doctores, una persona que tiene borderline debería tener un perro, un gato o una mascota cualquiera. Ajá, otro tipo de mascota, animal de compañía. Bueno, yo sí lo recomiendo, ¿ah? Así, yo le he recetado perro o gato a varios pacientes, no necesariamente borders. Lo que pasa es que las mascotas movilizan los afectos y da un motivo a la familia de conversar acerca de la mascota, ¿no? Aun cuando algún miembro de la familia no quiera mucho al gato, por quejarse del gato conversa con el hijo o con la hija acerca de la mascota. Y yo creo que sí es conveniente, ¿no? Y a los borders también, porque si justamente su problema es el tema de la inestabilidad afectiva, tu perro y tu gato siempre va a estar contigo, ¿no? Siempre te va a acompañar, siempre es una constante. En tu inestabilidad es una constante. ¿Y qué pasa en esos periodos en los que esa persona está con ira o es muy impulsivo o violento? No, a sus mascotas no le hacen daño, ¿no? O sea, no. Pero además, el tener una mascota no es el tratamiento, no lo es todo, ¿no? O sea, recuerden que tiene que estar en un tratamiento regular, con constante. terapia. ¿Yasmín? Bueno, sobre lo del final, sobre la posibilidad de agredir a una mascota o no, tiene que ver con otro tipo de clasificación o trastorno, de todas maneras. Por más que uno tenga un ataque de ira o una cuota de impulso muy grande en ese momento, tiene que ver con otra cosa. Pero yo también soy muy partidaria de las mascotas. Me encanta mucho tanto en el espacio terapéutico como también recetarlas o lejos de recetarlas, sugerirlas o preguntar, ¿no? Incentivar de manera sutil. Y sí creo que en el caso de los borderlines ayuda bastante
porque no solamente es esta estabilidad afectiva la que tú encuentras cuando llegas a casa y acaricias al perro, te mueve la cola o estás con tu gato, juegas con él, ¿no? Sino también se genera una estabilidad y constancia en términos de cuidado, ¿no? De chequear que las vacunas estén completas, de llevarlo a la veterinaria cada tanto tiempo, de tener responsabilidad a la hora de alimentarlos, cuántas veces, de si han tomado agua, limpiar sus cosas. Entonces, es otro tipo de constancia que está relacionada al cuidado y que se quiera o no, cuando nosotros, digamos, a nivel de familia, enseñamos cómo es que se cuida a uno de estos seres, también le estamos enseñando a la persona cómo es que se tiene que cuidar a sí mismo y cómo puede cuidar a otros seres, o puede ser una mascota, puede ser una persona, cómo se puede dirigir hacia los demás. Entonces, creo que sí es muy recomendable y hasta saludable, ¿no? A mí me ha pasado con algunos pacientes que no entienden la preocupación de sus papás ponerlo en la mascota, ¿no? O sea, tú dejarías que tu gato estuviera de noche en el parque, solo, ¿no? Y pensarías, "No, seguramente está bien". No. Tus papás tampoco creen que cuando tú estás solo, desconectado del teléfono, estás bien. Están pensando que estás mal, que estás en peligro. Y recién ahí es como que pueden hacer la conexión. Ah, sí. ¿Tú dejarías que tu gato o tu perro estuviera sentado en medio de la pista hasta que se dé cuenta que algo malo le puede pasar? No. ¿Lo agarrarías aunque te arañe, aunque esté en contra? Sí. Igual tus papás te llevan a la terapia, te obligan a tomar la medicación, te dan ciertas pautas porque te quieren, porque es su forma de cuidar. Y a partir de la mascota sí hay un cambio, ¿no? O sea, sí hay como un entendimiento de... Se les da la posibilidad de identificarse, ¿no? O sea, porque también les puedes decir, a ver, cuando tu gato se escapa, porque a veces los gatos cuando viven en primer piso salen y se pueden demorar horas y no volver, ¿cómo te pones tú? ¿No? Claro. Uy, yo me preocupo, ¿no? Entonces Me angustio, pueden lloro. asociar ese sentimiento con la posibilidad de que otras personas pueden sentir exactamente... Es un modelo de mentalización, ¿no? O sea, pueden sentir que otras personas pueden pensar lo mismo que ellos y sentir frente a la misma situación, ¿no? Bueno, Yasmín y María Luisa en concreto son cat lovers. Perfecto, sobre todo que te da una estabilidad, no es un modelo constante, ¿no? Porque tienes que dar tus comidas a la hora, tienes que bañarlo cada cierto tiempo, sus vacunas, y eso permite pues una estabilidad a todos realmente. Tener una mascota siempre ayuda a que uno tenga un orden, y eso obviamente pues el orden podemos tratarlo para nosotros y hacemos una vida más saludable. Claro, pero como dice Abel, ¿no? La mascota no es todo el tratamiento. No. Es un puntito, Pero es un no. puntito, pero que también puede ayudar. A ver, tenemos una consulta, ¿no? Sony nos escribió por el Facebook. ¿Cómo crecen los niños criados por padres con este trastorno? Ya regresamos. Teníamos esta pregunta, la de José Doctores. ¿Existe una diferencia entre la habilidad emocional e inestabilidad emocional? Ya, ok. Es mínima. De repente que la habilidad emocional, conversamos hace un momento, que se mantiene más en el tiempo, y la inestabilidad emocional es más abrupta, es más de momento. ¿Sí? Eso es lo que conversábamos hace un poco, ¿no? Pero en realidad es casi lo mismo. Tiene que ver solamente el tiempo de duración, vendría a ser la diferencia. Y ahora pasamos a la de Sony, ¿no? Como también hacía una pregunta bastante interesante, ¿no? ¿Cómo crecen los niños criados por padres con ese trastorno, ¿no?, limítrofe de personalidad? Bueno, es complicado, ¿no? Porque justamente un papá con TLP, asumamos que de repente no está medicado o no está en terapia, tiene esta inestabilidad y esta dificultad en establecer vínculos saludables, ¿no? Entonces es un niño que vive en un ambiente en donde no es sostenido lo suficientemente por el papá o la mamá. Felizmente existen también otras figuras saludables. A veces es cuando uno hace la historia, ¿no? Dice cómo este chico es bastante normal para lo que ha vivido en su casa, y hay una tía, hay una abuela, hay un hermano mayor, hay una nana, ¿no? que los sostiene y los rescata, pero la tienen difícil, ¿no? Entonces sí podría ser preventivamente que estos chicos, o sea, si yo sé que soy TLP,
podría ser que yo a mi hijo lo pusiera en terapia preventivamente para que, ¿no? Pudiera tener más herramientas, ¿no? Claro, ¿no? Se parece mucho a la pregunta que recibimos hace un momento, ¿no? De la señora que nos dijo que tenía borderline y si sus hijos pequeños pueden- no podrían... Claro, es importante entonces que ella esté en tratamiento para darle Así es. una crianza adecuada a los niños. Y tienen también los niños mucho riesgo de tener trastorno limítrofe de personalidad. Pero bueno, también recuerden que no es- si la mamá lo tiene, los niños no necesariamente lo van a tener. Es una probabilidad. Porque también están los genes de la pareja. Y ahí, por ejemplo, ¿no? La familia extendida tiene un rol, porque si yo soy hermana de alguien que es TLP y tiene hijos, yo puedo tratar de suplir, de complementar, de rescatar, ¿no? De ayudar a mis sobrinos, ¿no? Leslie, Tenemos siguiente. una llamada desde Surquillo. Ana, de 32 años, nos ha llamado y dice: ¿cómo saber si soy borderline? Mi estado de ánimo cambia dependiendo del ambiente en el que estoy. Me despierto de muy buen humor, pero con las cosas que pasan me voy fastidiando. Creo que es importante establecer acá, como hemos dicho, un solo síntoma no es el diagnóstico, no habría que evaluar. Porque la personalidad limítrofe mantiene estas conductas en todos los ámbitos. Entonces, hay una variabilidad anímica, pero también será impulsivo. Porque parece que Ana estuviese peleada con el mundo, ¿no? Porque, o sea, cuando ella está sola está feliz, pero ya cuando va pasando las horas... Por eso, será también impulsivo, será una persona que siente una sensación crónica de vacío, ¿no? Como que algo le falta constantemente. Tiene dificultad en las relaciones con las personas, ¿no? Me refiero a fácilmente las valoriza y desvaloriza. Eso es lo que habría que ver para definir si es... Sí, hay comportamiento autodestructivo Claro, también. O sea, porque también el estado de ánimo puede cambiar en función al clima, en función a alguna situación o evento complejo, traumático en el momento. Claro, ya solo con ver las noticias ya. Claro. Ahora, si la mayor parte del tiempo el ánimo está decaído, y es la mayor parte de los días, habría que descartar que hay una depresión mayor también. Y creo que debería buscar un especialista para que la ayude a definir qué tiene. Pero justamente el darse cuenta de que tiene algo es un buen paso, porque ahora lo que requiere ella es una evaluación profesional. Así es. ¿No? Para ver realmente, con toda la historia clínica que le van a preguntar y todos los antecedentes, puede dar el mejor diagnóstico y el mejor tratamiento para lo que ella está padeciendo, ¿cierto? Nos llamó de San Juan de Miraflores Isabel, 46 años, dice: ¿en qué consiste la terapia de recuperación de un adolescente con TLP? ¿Cuánto tiempo dura y qué medicamentos toman? Por lo que he escuchado en su programa, creo que mi hijo tiene este trastorno. Él tiene 17 años. Abel. Bueno, si tiene este trastorno que ha sido diagnosticado, el tratamiento es constante. La mayoría de los pacientes diría que es de por vida, porque es una forma de ser. Entonces requieren un apoyo constante. La terapia indudablemente los va a ayudar, y si es necesario que tomen medicación también. Y generalmente, una vez que se hace el diagnóstico, usualmente el tratamiento es de por vida. Ahora, no todos son medicinas, ¿no? Que, claro. No, la medicina, como siempre lo hemos hablado, ¿no? La medicina quita el síntoma, pero no cura, ¿no? Lo que te cura a la larga es la terapia. Digamos, no cambia la forma de ser. Así es, ¿no? O sea, solamente menora la intensidad de los síntomas, pero si uno quiere mejorar, tiene que, a través de la terapia, encontrar otras formas de funcionamiento. Ahora, El equipo antes de que cambien, por Así es. favor, la consulta, Isabel dice que su hijo tiene 17 años. ¿Sería buen momento ya para que lo lleven a que le hagan el diagnóstico? ¿O tendría que esperarse hasta los 18, pasando los 18? No, bueno, Que decíamos 15, 18, claro, tiene lo que pasa es que 17. hay a veces un patrón de conductas que nos pueden hacer sospechar de que hay este trastorno. Entonces sí, yo creo que es bueno que lo lleven. Para que lo evalúen. Para que lo evalúen Para y que ver lo qué se evalúen. puede ir haciendo, ¿no? Y Por el cuanto- diagnóstico. ¿Y qué tiene realmente? Sí, y cuanto más temprano se intervenga, hay un mejor pronóstico, indudablemente. Claro. Ahora sí, vamos con la siguiente, porfi. Ahora Ya me hacen- viene. Ahora me hacen esperar a mí. Maffer dice: estoy cansada de las pastillas. ¿Existe otro tratamiento? Bueno, como hemos dicho, estos tratamientos son de largo plazo, generalmente toda la vida, y además son tratamientos integrales. Generalmente no solamente son pastillas, no solamente psicoterapia, es un todo.
Si la psicoterapia es suficiente, puede ser que solamente lleve psicoterapia, pero si no es suficiente va a tener que tomar medicación. Y es como cualquier enfermedad, ¿no? O sea, Dependiendo de la intensidad de los síntomas. ¿no? Ahora, la psicoterapia en un paciente así, que no quiere tomar medicamentos, es complicada. Se puede hacer, sí, pero ir una vez a la terapia una vez al mes, no funciona. Por eso los medicamentos ayudan a que el paciente se sostenga mejor, ¿no? Si necesita una terapia más intensiva, es complicado porque en el país pues, no hay una oferta que cubra la necesidad de toda la población, ¿no? Y la colaboración también del paciente, ¿no? Porque también es algo sencillo decir, estoy cansada de las pastillas, pero también tiene que haber una actitud colaborativa, que si uno quiere dejar por una parte algo del tratamiento que no le agrada, tiene que buscar otras maneras u otras formas para tratar de solucionar el tema, ¿no? Como de repente más le acomode. Claro. Y cuando el tema del border, y con la mayoría de las enfermedades crónicas, no solamente se enferma el paciente, o el paciente es la familia. Claro. ¿No? Entonces, sí es importante poder explicarle de qué se trata, por qué usa los medicamentos. Sí, pues, tomar pastillas no es bonito, pero si no hay otra alternativa, ¿qué hacemos? Así es. Creo que es importante, ¿no? Que la persona entienda que si con las pastillas va bien, pues va a tener que tomarlas. Claro. Es como si yo le digo a un diabético, bueno, deja de tomar tu antidiabético, pues, ¿qué va a pasar? Se va a complicar con muchas cosas. Van a ir donde el doctor Leslie con las infecciones, descompensadas. Y eso no es posible, ¿no? Entonces hay que ver hasta dónde es real este deseo. Yo a mis pacientes que tienen infección por VIH, por ejemplo, les digo, ¿tú comes arroz? ¿Cuántos granos de arroz hay en un plato? ¿Cuántos habrá? ¿1000? Bien. Y si está rico, ¿qué haces? Repites. O sea, puedes comer 1000 granos de arroz y comes 1000 granos más y no puedes tomar una pastilla. ¿Verdad, no? Igual que el azúcar. Leo, ¿cuántos vidriecitos de azúcar hay ahí? Millones. ¿Cuánto le echas? 2. ¿Por qué 2? Un montón. ¿Por qué no seas igual como tomas tu arroz, tu azúcar? Puedes tomar tu pastilla que te va a beneficiar y va a hacer que no te enfermes. Es una forma muy sutil de decirles, ¿no? Bueno, María Luisa decía, ¿no?, que cuando una persona es diagnosticada con ese trastorno, sufre la persona y el entorno, la familia, ¿no? Y justo Antonella, a través del Twitter, pregunta, ¿cómo sufre la familia por una persona borderline? ¿Cómo la pasa? Depende de la intensidad de los síntomas, ¿no? Depende de la calidad de familia, ¿no? Si es una familia más funcional, más disfuncional, pero sí una persona border trae una serie de problemas a la casa. Además, de repente no es el único. Entonces sí es un tema que el paciente border idealmente debería tener su terapia y tener una terapia familiar. Es que también, usualmente no se hace, ¿no? Que también la familia, el paciente muchas veces transmite un síntoma no solamente propio, sino del entorno y de cómo es que las relaciones se configuran en su entorno. Entonces sí es difícil, la familia puede sufrir, pero también está sufriendo algún tipo de consecuencias en función a la falta de límites que pueden haber dejado de colocar o de tener con el paciente mismo y con los demás hijos probablemente. Entonces también se tiene que ver, digamos, como el otro lado, ¿no? Tratar de trabajar en función a los límites que la familia puede proporcionar en aras de ayudar. Esto es importante porque fácilmente se transgreden los límites y también se pierden las jerarquías en la familia, ¿no? Las autoridades. Y eso es algo importante que hay que reestructurar también. Ahora, imagino, obviamente no va a ser lo mismo, ¿no? O sea, que los papás tengan un hijo que es borderline, a que el esposo sea borderline, la esposa no, y tengan un hijo. Y viceversa. Hay todas las, todas las combinaciones. Ajá. Lo que estaba acordando, ¿no? Una queja frecuente de varios pacientes es que los hermanos, ¿no? Los insultan con su diagnóstico, ¿no? Cállate, tú eres un border, ¿no? Entonces, hay que explicarle a la familia que esas cosas pues son contraproducentes, ¿no? Porque nadie escoge tener una enfermedad, nadie elige. Que si bien uno puede mejorar haciendo terapia, necesita el soporte de su familia y ser descalificado pues es sumamente dañino, ¿no? Peor todavía utilizando su diagnóstico, porque finalmente el paciente dirá, bueno, pues soy border, no hago nada, ya no tomo pastillas, no voy a la terapia, hago lo que me da la gana porque estoy enfermo. Entonces tampoco, ¿no? O sea, la familia es fundamental en el funcionamiento en el rescate. Para que a veces la familia también pues, no tiene tanta paciencia, ¿no? Y a veces la otra persona dice, ya es que tú utilizas tu diagnóstico, ¿no? Está manipulando. ¿no? Para que ya todo el mundo, nadie te diga nada. A ver, vamos con la siguiente consulta.
Elsa, 47 años, llamó desde San Juan del Lurigancho. Mi hija de 27 tiene una relación, pero a raíz de ello ha cambiado mucho. Ahora consume alcohol y drogas. ¿Este tipo de conductas lo puede llevar a tener una personalidad borderline? No, bueno, no, la personalidad recordemos que es como hemos dicho, es una forma de interpretar al mundo, entonces es una forma de ser constante. Una vez que se establece, va a ser más o menos igual a lo largo de toda nuestra vida. Puede haber algunas variaciones porque indudablemente nos vamos dando cuenta de que algunas cosas están mal y vamos cambiando, pero no cambiamos al extremo, ¿no? Más o menos somos siempre los mismos. Probablemente lo que está ocurriendo es que este consumo de alcohol y drogas está llevando a que cambie su conducta, ¿no? Eso es lo que está conllevando esto. Y hay que tratar más bien este consumo. Bien, tenemos otra llamada de Roberto, ya está llegando. Él tiene 79 años, de San Juan de Lurigancho. Dice, mi esposa de 74 años ya no conversa conmigo. No para en la casa, siempre va a la calle a ver a los enfermos y se ofrece a sacarlos sin medir las consecuencias. Cuando le hablo es otra persona y no me presta atención. Me preocupa bastante, me siento nervioso y abandonado por ella. Y como que está un poco deprimido el señor. Preocupado. Preocupado por su señora. Bueno, creo que acá habría que ver... Bueno, en realidad no hay una pregunta concreta. Una ¿no? cosa de... Es toda una historia. Habría que ver toda una comunicación entre ellos para ver qué está pasando, ¿no? Porque desde la perspectiva de él, ella ha cambiado. Habría que ver qué tanto es que ella ha cambiado. Pero hacer un diagnóstico de border a los 74 años no, eso no va por ahí. Es posible, no va por ahí. Y hay que ver si es verdad que ha cambiado. Y si ha cambiado, entonces tendríamos que ver qué está pasando, ¿no? Claro. Algo tiene ella, algo ha cambiado en la relación que ha hecho que ella deje de estar, digamos, más tiempo en casa y prefiere salir. O él se siente deprimido de repente y cree que ha habido un cambio cuando en realidad no lo ha habido. Podría ser, ¿no? Creo que ahí lo de border sería que no mide las consecuencias, ¿no? Pero un diagnóstico no se hace con una sola... Un solo síntoma, volvemos a repetirlo. Con una cosa, ¿no? Claro. Es algo importante. Yo les aconsejaría que busquen atención profesional cercana, vayan los dos y puedan ver qué problemas están pasando en esta pareja. En San Juan de Lurigancho hay también centro de salud mental. Hay centros de salud mental comunitarios que pueden asistir. Centros de salud mental comunitarios que se han abierto en todo el país, así que pueden ir los dos y ahí para ver qué está pasando, pues y tener ahí un buen diagnóstico. Mónica nos llamó de Miraflores, ella tiene 45 años, dice, ¿qué pasa cuando una niña de 7 años manifiesta los síntomas? Ella se corta las muñecas, empezó con arañones y luego su mamá se dio cuenta que era solo el inicio. 7 años, bastante jovencita. Sí, el diagnóstico todavía es más grande, ¿no? Ahí hay un tema de autoagresión, habría que ver cuál es la situación de la niña en el contexto familiar, ¿no? Y qué le está pasando, porque tampoco, ¿no? Que alguien se corte no le hace el diagnóstico. Pero algo le está pasando. Esta niña necesita ayuda. Sí, ahí algo sucede, indudablemente, ¿no? Hay que ver qué. Básicamente ver el tema del impulso, ¿no? La conducta impulsiva que está teniendo de autoagresión, buscar terapia y definitivamente coincido con los dos especialistas en la parte de que no se puede dar un diagnóstico con esta viñeta y por la edad ni pensarlo. Claro, porque este síntoma de la impulsividad puede verse a muchas cosas, ¿no? Entonces, exactamente. Hay que definir qué está pasando. Claro, porque ella habla de manifiesta los síntomas, pero en realidad solo nos ha descrito uno. Así es. Ok, a ver, vamos con la siguiente. Esta nos llega también del Facebook. Magali dice, mi sobrina de 5 años a veces llora desconsoladamente, pero cuando nos acercamos a consolarla, su mamá y yo nos bota, nos aleja. ¿Puede ser borderline? 5 años. Muy chiquita, Bueno, ¿no? muy chiquita, Para los 5 adelantarnos años. a un diagnóstico. Es demasiado, es imposible, ¿no? No podemos definir que por este síntoma vaya a ser una persona limítrofe. Claro, nuevamente, ¿no? Hay que esperar en todo caso. Hay que tener cuidado también, porque si bien nosotros estamos brindando información aquí sobre las características de la enfermedad, del trastorno límite de personalidad, también hay parámetros como la edad, lo que decíamos que un solo síntoma no va a ser todo el trastorno y que también uno no puede empezar a mirar a los otros por algunas cualidades y colocarle una etiqueta porque las etiquetas calman en función a ya sé más o menos qué le está pasando.
¿no? Pero para ello, de todas maneras, sí sería importante ver de repente con algún especialista qué es lo que le está pasando a la niña que llora desconsoladamente. De repente tiene un temor muy grande, intenso a perder a la mamá o a que algo le pase, ¿no? Porque esto pasa en el momento de la separación. Yo lo leería más desde ahí y trataría de decirle a toda la población que no etiquete así nomás, a pesar de la información que estamos dando. Claro, lo que sí necesita es ayuda profesional para ver, porque si ve que esa actitud no es normal en su día a día, Exacto. algo está pasando. Le lleve pues a que sea visto por psicología, psiquiatría, para que vean qué está pasando inicialmente, ¿no? El mensaje que ha dado es importante, ¿no? Los niños difícilmente podemos decir que después van a ser borderline, ¿no? A ver, vamos con otra. Rosa llamó desde Lima, dice: mi esposo se está poniendo agresivo. Fuimos al psiquiatra y le diagnosticaron esquizofrenia. Le indicaron risperidona de 2 miligramos a diario. ¿Esto es lo mismo que borderline? No, son cosas totalmente diferentes, ¿no? Totalmente distintas, ¿no? La esquizofrenia es una enfermedad que tiene una fecha de inicio, ¿no? Así como, digamos, nos da, de repente empezamos a tener hipertensión y bueno, en algún momento puede desarrollar una persona esquizofrenia, ¿no? Que es muy distinto a una personalidad. Ok, a ver, más consultas que estamos recibiendo bastantes. A ver, Mónica, Leslie. Mónica de Surco, 73 años, dice: ¿existen alimentos que puedan exacerbar la conducta borderline? ¿Qué pasa con los que consumen alcohol? Podemos añadirle acá alcohol y drogas, lo exacerbarían, me imagino. Pero no son alimentos. Eso es querido, pero el alcohol es un alimento, Sí, ¿no? no son alimentos. Recuerden que esos no son alimentos, son Porque tiene sustancias adictivas. cebada la cerveza. Pero tiene todo un proceso de transformación Así que es. deja de ser alimento. ¿Hay un alimento que exacerbe la conducta borderline? No conozco. No conozco que Nunca he pueda, leído. No está científicamente comprobado. No, ¿Y las pero drogas? Las sustancias adictivas sí pueden, si una persona no controla sus impulsos, los medicamentos pueden indudablemente facilitar este desborde de impulsos. Ahora, el trastorno borderline va acompañado muchas veces, con mucha frecuencia, de muchas otras enfermedades, ¿no? O sea, como las adicciones, con la depresión, o sea, creo que es la del trastorno de personalidad con mayor comorbilidad. Claro, porque esta falta de control de impulsos no solamente se da en lo que hemos visto en la cólera, en la ira, también puede ser en compras desmedidas, por ejemplo, y en el consumo de drogas, ¿no? De sustancias Conductas de adictivas, riesgo. también, conductas de riesgo, actividad sexual. En varias áreas se puede ver la impulsividad. Entonces no va por el tema de la alimentación, ni para exacerbar, ni para controlar los síntomas, tampoco. No, Y antes que nos pregunte qué alimento debe consumir alguien con borderline, una alimentación saludable. Como todos. Como toda persona. Pero eso no es ni para prevenir, ni para controlar, ni para nada. Es lo que usted debe comer a diario. A ver, Alejandra, ¿cómo manejar las emociones cuando se es borderline? Estoy triste y apagada o muy feliz y con energía. A ver, ¿cómo hacemos para manejar sus emociones? Porque parece que mi mente o está en un extremo o está en el otro extremo. Claro. Esta es una persona que parece que tiene mucha inestabilidad emocional, por ejemplo. Las personas en las cuales tienen esta inestabilidad y es muy frecuente, lo ideal es que usen un estabilizador del ánimo, que además de ayudar a controlar estas variaciones, también ayudan con la impulsividad. Creo que eso le ayudaría mucho en este caso. Entonces, teóricamente, alguien que es borderline en tratamiento, ya el tratamiento está ya, ¿cómo puede decir?, apagando este tipo de cambios, ¿no? Manejándolos. Claro, está manejándolos. Tanto la parte medicamentosa como la parte de la psicoterapia. De la psicoterapia, exacto. Habría que preguntarle a Alejandra en cuánto tiempo se dan estas fluctuaciones, ¿no? Claro, porque si, por ejemplo, tiene periodos en los cuales está demasiado alegre y eso duran semanas o meses, y otros periodos en los cuales eso ya, en la escala de tristeza, eso ya no sería una personalidad limítrofe. Probablemente estamos hablando de un trastorno bipolar. Justamente acá Catherine, miren, en el Facebook escribió: tengo TLP y bipolaridad. Soy mamá soltera y tengo una hija de 2 años. ¿Cómo hago para establecer un vínculo real con ella y no repetir la relación que mi madre tuvo conmigo? Justo encaja acá, ¿no? Yo creo que es importante que Catherine pida ayuda profesional. Hay terapia vincular, ¿no?, que podría ser la indicada para trabajar ella con su niña y aprenda, ¿no?, a vincularse más saludablemente.
Teniendo esos dos diagnósticos, difícilmente ella espontáneamente, solita o leyendo o con un tutorial lo va a poder hacer bien. Lo va a superar. ¿No? Yo sí le aconsejaría buscar ayuda profesional. Claro, de base. Vamos con la siguiente consulta. Nos vamos de Catherine a Catherine. A ver, ¿existe cura para ese trastorno? Pienso que solo se aprende a controlar y convivir con ello. Sí, bueno, Y está en lo cierto. claro, lo hemos conversado ya, ¿no? O sea, Catherine hizo la está pregunta en y un Catherine respondió. tratamiento constante. Muy bien. A ver, la siguiente, por favor. Esther dice, si un niño ha sido diagnosticado como fronterizo y no se le da tratamiento, ¿puede desencadenar en borderline en el futuro? Acá parece que habla de fronterizo en cuestión de Inteligencia. IQ, de coeficiencia intelectual, ¿no? No tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Claro, no tienen relación una cosa con la otra. El trastorno, no es un trastorno, cuando se dice que es una persona fronteriza es cuando no está dentro del valor normal de coeficiente intelectual, pero tampoco califica como un retardo mental, ¿no? Es un estado intermedio entre ambos. Y eso no tiene nada que ver con personalidad borderline o limítrofe. Bien. A ver. Y tampoco, por ejemplo, ¿no? Un niño que es diagnosticado de fronterizo no define a la persona, porque hay diferentes tipos de inteligencia. Y entonces centrarse en qué es fronterizo es un error, ¿no? Porque ahí las inteligencias son múltiples y se puede desarrollar, bueno, de repente no es físico nuclear, pero no importa. Puede ser un magnífico lo que quiera ser, ¿no? Claro. Cuidado con lo que vas a decir. Claudia. Ay, una magnífica periodista. Claudia nos llamó de A ver, ¿qué dice Claudia Leslie? Claudia nos llamó de Tacna, 47 años. Mi pareja de 49 tiene comportamiento agresivo. Habla y se expresa mal de la gente. Le gusta que le hagan las cosas rápido, pero en un momento se va a su cuarto y no sale de ahí. Cambia de humor muy rápido, toma bastante alcohol y tiene un hijo de 6 años. ¿Puede ser borderline? Podría ser. Hay varios síntomas allí y podrían ser, ¿no? Si esto es algo constante que se da desde que él es joven, podría ser. Pero ¿Cuándo si comenzó? Eso hay que ver cuándo comenzó. Porque si es un patrón de conducta de toda la vida, digamos así, probablemente sea un trastorno de personalidad. Ella pregunta por el hijo de 6 años, no sabemos si puede ser o no puede ser borderline, ¿no? La pareja posiblemente podría ser, pero necesita ir a que le hagan el diagnóstico a un doctor, ¿no? Así es, sí. Y el hijo no sabemos, ¿no? Eso habrá que verle en el futuro. Claro. Y ahí no volvemos a lo de siempre, ¿no? Qué complicado que esa persona acuda por sus propios medios. En el caso del niño que es un paciente pediátrico, cuando vaya a su control de pediatría, se sugeriría entonces también que lo manden a psicología para comenzar a evaluarlo. Nada pierdes haciendo Nada una pierde. evaluación, ¿no? Habría que ver qué tanto está impactando la conducta del papá en el niño, por ejemplo. Claro. Claro, lo importante acá es que los viernes de salud mental, la gente se han dado cuenta de todas las preguntas que hacen porque hay bastante preocupación por esto, ¿no? Y agradecemos las preguntas porque realmente queremos saber qué está pasando en cada una de las personas. Y acá los expertos, pues obviamente, nos van a decir todas las cosas que deben hacer. Inés nos escribió en el Facebook, dice, mi hija tiene TDAH, es muy impulsiva, siempre está discutiendo con los demás y se muestra desafiante. ¿Puede ser borderline también? O adolescente, quizá también. Claro, es una buena Nos faltó la edad. Claro. Ajá, Quizá, sí. ¿no? También. Tendremos que ver la edad para empezar. Hay que ver, sí, es Y otros importante. Sí, y esto, no necesariamente hay una relación entre TDAH y personalidad limítrofe, ¿no? Sí, más bien, estas personas con TDAH, en la medida que va pasando el tiempo, se van controlando, porque va habiendo una madurez de las partes, digamos, frontales, prefrontales, que controlan la impulsividad, y eso hace que el TDAH mejore. Hay un grupo de pacientes que más o menos 15-25% que va a continuar con esta impulsividad en la etapa adulta. Vamos con la siguiente. Yo tampoco había escuchado a Leslie. Se acomodaba el audífono, yo tampoco había escuchado. A ver, tengo un familiar de 15 años que se cortó el brazo hace 1. Estaba con terapia psicológica, pero su mamá dejó de llevarla. Ella tiene estados de aburrimiento, no quiere salir y prefiere dormir. ¿Podría ser borderline? Tengo una familiar. Parece más un estado depresivo, ¿no? Sí, da la impresión, pero... Sí. Pero si estaba con terapia y abandonan la terapia, la verdad que habría que retomarla y ver por dónde va, ¿no?
Pero mira lo que dice, o sea, estaba con Tiene terapia 15. y su mamá dejó de llevarla. Suele suceder, ¿no? Y a veces los papás dicen, ¿no? Ya tiene como 2 meses en terapia y no cambia. ¿Ya ¿no? para qué Entonces, voy a ya para qué, bueno, nosotros no podemos hacer magia, ¿no? Son años de funcionar de una manera y con 1 hora a la semana, son 4 horas al mes, mucho tampoco podemos hacer. O sea, se dan los cambios en el tiempo. Ahora, tiene 15 años, parece más una chica o un chico deprimido, ¿no? Claro, da la impresión de ser un chico deprimido. Si es deprimido... ¿Se hay podría que cortar? evaluar. Sí. Puede cortarse, sí, ¿no? Y probablemente puede requerir medicación en este caso, ¿no? Es importante lo que ella ha dicho, ¿no? Recuerden que, como hemos hablado, la personalidad es una forma de ser. Entonces, la terapia pues no va a hacer cambios de un día para otro. Claro. La forma de ser, tantos años lleva uno actuando de una determinada forma, para cambiar toma tiempo. Pero hay otro tema, Abel. Bueno, ese también es eso. Pero ahí, por ejemplo, estaba hay- yendo. Entonces, y empieza a ir a partir de un incidente. Entonces, hay claramente un pedido de ayuda, Claro. porque el corte se puede interpretar como un pedido de ayuda desde la chica y luego la dejan de llevar, ¿no? Pero aquí quiero establecer esto, que tenemos los centros de salud comunitarios, Los hospitales. los hospitales, Hay CIS. hay CIS. Hay CIS. El CIS Cubre. cubre totalmente el tratamiento, no tiene costo para la persona, ¿no? Y las personas que no tienen un seguro pueden también inscribirse al CIS, porque hay lo que se llama el CIS contributivo, Claro. que uno paga para tener un seguro. Entonces, El centro de psicoterapia tiene Eso un también. centro de asistencia También. social, ¿no? Hay O sea, sí. sí hay. Sí hay. Eso es bueno que lo digan porque siempre relacionamos temas psicológicos Psiquiátricos, y psiquiátricos, es algo costoso. costosos. Pero es más costoso Pero- tener un enfermo en casa. Exacto. Claro, pero la gente no ve esa parte. Claro, pero como dice Abel, ¿no? O sea, hay Hay un hospitales montón- así es. públicos, están los sistemas estos de seguros, ¿no? Está el centro de psicoterapia que también tienen, ¿no? Una Programas especie de proyección programas, social. ajá, exacto. Y lo otro también, Paola, es que a veces en psiquiatría, por ejemplo, la cita la dan en 4 o 6 meses, pero los hospitales están haciendo algunas técnicas para que haya consultorios de darle las recetas, porque las recetas son mensuales en los hospitales. Y, o sea, la receta sí se puede estar dando constantemente sin problema, porque dice, hasta que 6 meses que me vea el psiquiatra ya no tomo nada. No, pues, o sea, hay un sistema. Los médicos internistas también podemos dejarle la receta a los pacientes, de tal manera que no hay forma de que se plantee o se trabe la medicación. claro, recordemos, por ejemplo, depresión, que es la enfermedad más frecuente en psiquiatría. La política pública es que todos los médicos podamos tratar la depresión. Las depresiones no complicadas, ¿no? Solo las depresiones complicadas ya deberían ser Ir al vistas por los especialista. psiquiatras. Los demás médicos, así como tratan una amigdalitis, o como tratamos, ¿no? Debería también poder manejar depresión, diagnosticarla y manejar depresión. Sí, claro. Pero también hay algo en la percepción de los pacientes, ¿no? O sea, porque pensaba que, por ejemplo, en el caso de los pacientes borderline hay como esa idealización y desidealización. Buscan a la persona más top o al mejorcito porque esto va a ser bueno para mí, me va a ayudar muy pronto. Y no hay, no hay un criterio de realidad que diga vas a poder sostener esto en el tiempo. Y eso nos pasa a todas las personas en general, ¿no? Si uno no necesita ser border o no. Entonces, buscar o pensar de repente en qué tratamiento es el más óptimo para uno, considerando todos los factores y pensar siempre la salud mental como algo que se tiene que mantener en el largo plazo. Y en función a ello, buscar el centro que tenga que ser. A ver, no sé si nos dará tiempo de responderle a Julia, lo voy a leer así, pero veloz. Mi hermana de 51 años y su hijo de 16 presentan los síntomas desde hace mucho tiempo. Como mi mamá estaba mal, ella manejaba a todos los hermanos, se preocupaba mucho por el trabajo y a su hijo lo dejaba de lado. ¿Cómo podemos ayudarlos? Mi mamá falleció hace 1 año y medio. Bueno, pidiendo ayuda especializada, ¿no? Claro. Porque la buena voluntad es una parte de... Pero no es todo. Pero no es todo, ¿no? Una familia amorosa puede querer ayudar, pero no es todo. Tienes que ir al especialista y hacer un plan de trabajo a largo plazo. Ok, bueno, entonces esta sería la última pregunta por cuestión de tiempo. Ya no vamos a poder responder más, pero muchísimas gracias por escribirnos todos los días. Realmente somos afortunados aquí en la Junta Médica porque ya ven la calidad de expertos con los que contamos, ¿no? Día a día. La verdad que un placer nuevamente por habernos Muchas tenido gracias. aquí hoy en el programa. Creo que han despejado bastantes dudas, ¿no? Sobre este tema del borderline. ¿Algo más que quieran añadir? Pero chiquitito. Bueno, que una vez hecho el diagnóstico hay que acudir
periódicamente al médico, al terapeuta, ¿no? O sea, asumir que uno tiene una dificultad, un trastorno, ¿no? O sea, y que se puede mejorar y que se puede tener una vida productiva y feliz. Yo creo que eso es importante, ¿no? Dar el primer paso, aceptar que uno puede tener un trastorno mental como cualquier otra enfermedad y buscar ayuda. Colaboración, que colaboren consigo mismos, que colaboren con el terapeuta, que colaboren con la medicación, para que puedan estar mejor. Claro, tenemos acá todos los centros de salud comunitaria, hay en todo el país actualmente, tenemos ayuda profesional, psiquiátrica, psicológica, así que cualquier alteración mental tiene tratamiento. No se olviden, por favor, termina la campaña de vacunación el 30 de junio, pero las vacunas siguen en los hospitales de salud. Vamos a tener muchas personas que van a venir a nuestro país, así que recibámoslos sanos. Muy bien, nos vamos, que tengan todos un gran fin de semana. El día lunes nos reencontramos a las 10 en punto de la mañana. Chao, chao. Chao.